Hermanos, Dios les bendiga. Les doy gracias a Dios por sus vidas. Pastoralmente les agradezco que estén aquí. Créanme que se los agradezco desde lo profundo, íntimo de mi corazón. He repetido durante esta mañana varias veces esta expresión, pero entiendo que la única forma en que estemos aquí en este día y bajo estas condiciones es que amemos al Señor. No puede ser de otra manera. Es que en verdad Él esté obrando en nosotros y esté produciendo en nosotros, como dice su palabra, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay otra forma, solo tiene y debe de ser por amor. Y entiendo que cada uno de ustedes ama profundamente al Señor. Así que yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Algunos vienen de muy lejos, algunos vienen en camión urbano y eso implica esfuerzo, implica muchas cosas. Y Dios nunca se queda con nada, hermanos, y Dios corona la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Soy el pastor Rafael y en ausencia del pastor Henry voy a compartir un mensaje de parte de Dios. Necesito orar. Acabo de tener un tiempo con el Señor ahí arriba, pero necesito orar delante de ustedes que son el cuerpo de Cristo. Así que permítame un segundo, Padre, te damos gracias en esta mañana. En este mediodía ya, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, necesito que me dirijas. Necesito que hables a través de mí, Espíritu Santo. Necesito que me direcciones. Traigo tantas cosas en mi mente, pero tantas cosas, Señor, que creo que tú me has dicho, me has hablado. Así que ayúdame a ordenarlas. Ayúdame, Señor, a vertirlas como tú, Señor, lo tienes planeado. Para que cuando la palabra caiga, Señor, en estos corazones, caiga en esa tierra fértil, que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiero desde este lugar bendecir a nuestros pastores, a Henry, a Lucy, a los chicos que están allá en ese evento o que vienen viajando. Tráelos con bien, Padre. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, que se atrevieron. Hay que ser muy atrevido y amarte, Señor, a ti para estar aquí en esta mañana. Padre, los que no pudieron venir, los bendecimos en tu nombre. Y aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas, Señor, los bendecimos en donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, desde la semana pasada que vinieron los misioneros, estuvieron hablando cosas bastante profundas y bastante interesantes. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, los que estuvimos aquí. Y se dijeron muchas cosas. Si yo tuviera un resumen de todo lo que dijo Bill o Linda, pues no me daría tiempo para poderles compartir un mensaje, porque dijeron muchas cosas. Pero me voy a quedar con una expresión que Bill dijo el día miércoles. Él estuvo aquí viernes, sábado y domingo, y luego el miércoles, que fue la despedida de ellos, de nosotros al menos, estuvo aquí Bill, y dijo, entre otras cosas, dijo esta palabra. Él dijo que Dios se está moviendo y que él creía que este mover de Dios era un tiempo para nosotros. Y luego él agregó, cuando Dios se mueve, tenemos que prepararnos, porque siempre que Dios se mueve, sucede algo. Dijo muchas cosas, pero yo me quedo con eso. Seguramente, bueno, es que no grabaron el miércoles, solamente el sábado, pero a mí me da por anotar. No sé si usted se da cuenta que siempre cargo una libreta y ando anotando. No anoto todo, pero anoto algunas cosas que es mi rema, que es lo que yo siento, que tocan mi vida, mi alma, y luego posteriormente las leo y las releo. Y esas palabras de Bill me quedaron muy, muy profundamente sembradas, porque yo también, al igual que Bill, creo que este es un tiempo de Dios para nosotros, para la iglesia, y no solo para la iglesia CCI, sino para las iglesias donde Jesús es adorado, es glorificado, es bendecido. Porque sería muy egoísta si yo dijera que solo es un tiempo para nosotros. Nunca ha sido así Dios. Es un tiempo para la iglesia, y la iglesia está en diferentes denominaciones, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando Dios se mueve, sucede algo. Cuando Dios se mueve, sucede algo.
Yo quiero compartirles esta tarde un mensaje que a mí me gusta ponerle título a mis mensajes. Entonces yo les quiero compartir sobre los dos libros de Dios. Si a usted le gusta anotar, ese es el título del mensaje, los dos libros de Dios. Yo le voy a pedir a quien está en los medios que me ponga por favor el libro de Génesis, capítulo número 15, y voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Génesis capítulo 15, del verso 1 al verso 6. Recuerde que se titula los libros o los dos libros, perdón, de Dios. Hay varios libros, pero voy a hablar específicamente sobre dos libros y son libros de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora y le he orado al Espíritu Santo para que me ayude, me guíe. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Espero pronunciarlo bien, si no luego me regañan. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2, recuerden que vamos hasta el 6. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Una pregunta que Abraham le hace a Dios. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, o lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en el versículo 6 viene una de las declaraciones más poderosas que yo encuentro en la Biblia. Dice aquí la escritura, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Tenemos que identificar que en este versículo no dice que creyó en Jehová, sino dice que le creyó a Jehová. Hay una diferencia entre creer en él y creerle a él. Hay una diferencia. Bien, ¿de qué se trata? Usted sabe, usted es un estudioso, usted es un cristiano, una cristiana, usted conoce la Biblia. Dios aquí estaba tratando de convencer a Abraham de que le iba a dar descendencia. Abraham tenía 75 años, ya era muy grande de edad. Sara, que era su mujer, tenía 10 años menos que él y Sara era estéril. No habían podido tener prole. Entonces, bueno, Saraí, ¿verdad? Porque luego le cambia el nombre a Sara. Ahí era Saraí. Entonces no tenían hijos. Y el Señor llama a Abraham de Ur de los Caldeos, se mueve, y a Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Abraham es el fundador o es el origen de la raza judía. Entonces, dentro de ese contexto, Dios está con Abraham dialogando, tratando de convencerlo, y el Señor le está hablando a Abraham. Entonces, como Abraham se resiste, como a veces nosotros nos resistimos, ¿alguna vez usted se ha resistido a las cosas que Dios le dice? ¿Alguna vez? Sea honesto, vamos, yo no lo voy a acusar con nadie. ¿Alguna vez usted se ha resistido a las cosas que Dios le dice? Todos en algún momento hemos resistido a las cosas que Dios nos dice. Entonces Abraham se resistía y debatía con Dios. Dios le decía, vas a tener un hijo. Abraham decía, oye, no, yo tengo un esclavo en la casa. En la cultura de esos tiempos se acostumbraba que si el jefe de la casa o el esposo o la familia no tenían hijos y había un criado en casa, entonces el criado podía heredar las riquezas, la herencia del amo, del Señor. Y Abraham tenía ese pensamiento, no tengo hijos, ya estoy viejo, Sara también, o Saraí también, y no tenemos un hijo. Y el Señor está tratando de convencerlo. Pero resulta que en el versículo 5, ¿me lo pones por favor? Versículo 5 del capítulo 15 del Génesis. Versículo 5, me pusiste el 8. Escuche bien. Dice la Biblia que en ese diálogo que el Señor tiene con Abraham, de repente voy a utilizar algunos términos muy coloquiales que yo uso. Mi vocablo no es tan muy excelso, hablo muy práctico, muy, digamos, popular. Esa es mi manera de hablar. Sin ser vulgar, pero voy a utilizar términos
muy populares. A Dios se le ocurrió, aunque sabemos que Dios no es un Dios de ocurrencias, pero yo voy a usar ese término. Dentro de lo que Dios estaba tratando de convencer a Abraham, se le ocurre sacarlo fuera. Mire lo que dice, y lo llevó fuera. ¿Esto qué implica? Implica que ellos estaban adentro de algún lugar. Entonces lo lleva fuera y escuche lo que le dice: mira ahora los cielos. Y no solo le dice mira ahora los cielos, sino le dice algo tremendo: cuenta las estrellas. Nosotros aquí en la ciudad y en los lugares muy iluminados no podemos a veces apreciar la maravilla de la creación de Dios en los cielos porque hay mucha claridad. Pero en las zonas oscuras donde no hay alumbrado, el cielo se puede apreciar en toda su magnitud, los astros, la luna, las estrellas, y es algo verdaderamente impresionante. A mí en lo personal es algo que me ha impresionado mucho. Navegué por muchos años y a mí me gustaba tenderme en la cubierta y mirar hacia el cielo en medio del mar, toda esa oscuridad. Y esas estrellas se veían impresionantes. Bueno, el Señor le dice a Abraham: mira ahora los cielos. Y quiero que se dé cuenta que hay una coma, es una pausa. Le dice: y cuenta las estrellas. Y hay otra coma. Esto a mí me lleva a entender que Abraham las empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 30, 50, 80. Y de repente le dice el Señor: si las puedes contar. Debieron haber sido muchas, al menos las que estaban esa noche allí en el cielo. Y le dice el Señor: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Y aquí es donde yo agarro y entrelazo el tema y el título del tema. Dios nos predica a través de la Biblia y a través de su palabra. ¿Sí? Amén. Pero Dios tiene otra manera de predicarnos, tiene otra manera de equiparnos, de enseñarnos, y nos predica a través de su primer libro que Él dejó establecido. ¿Sí sabe usted que Dios, antes de la Biblia, creó otro libro? San Agustín de Hipona dijo que Dios, antes de la Biblia, había creado un libro, y ese libro es su creación. Todo lo que Él creó es un libro. A veces a nosotros se nos olvida, pero vivimos en la vida cotidiana, vivimos en medio de ese libro. Es más, somos parte de ese libro. Es como si fuéramos hojas o una de las hojas, usted y yo, de ese libro. Así es como vivimos. Pero a veces no lo percibimos. La Biblia es importante, es importantísima, por supuesto que lo es. Es la revelación de la palabra de Dios. Pero el libro de la creación de Dios es tan, pero tan importante que aquí nosotros estamos viendo que Dios lo usó, lo utilizó para convencer a Abraham. No lo podía convencer cuando Abraham ve hacia los cielos, ve las estrellas. Ahora dice la Biblia que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muchas veces nosotros estamos metidísimos con la Biblia y qué bueno. La verdad, yo lo animo como pastor: métase a la Biblia, escudriñe la Biblia, no lea la Biblia, estudie la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso, es un mapa. La Biblia es un manual para nuestra vida. La Biblia nos dice quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y nos señala el camino, el rumbo por donde debemos de ir. La Biblia tiene la particularidad y el potencial de transformar los corazones de los hombres. Sin embargo, no podemos o no deberíamos dejar de lado el otro libro, que es la creación de Dios. Y muchas veces Dios nos va a enseñar a través y por medio de la Biblia, pero otras veces nos va a enseñar a través y por medio de su creación. Y tenemos que estar muy alertas, con nuestros sentidos muy abiertos, para que cuando estamos nosotros pasando por esos momentos que no le encontramos explicación. ¿Cuántos de ustedes están pasando o han pasado un momento que usted no tiene idea, no sabe cómo es que llegó ese momento? Porque usted está metido en eso. Y usted está pidiéndole a Dios, orándole a Dios, leyendo la Biblia. Usted viene a la iglesia, escucha al pastor Henry, pero usted sigue metido o metida, inmersa o inmerso en esa situación. Muchas ocasiones estamos viviendo así porque Dios nos está predicando a través de su libro de la creación. De la creación. Y obviamente no lo percibimos, pero Dios así es como trabaja. Aquí nos los está mostrando. Él, para convencer a Abraham, le dijo: ve las estrellas. Ve las estrellas, obsérvalas. En Mateo capítulo 6, versículo 25 a 29, Jesús usa este mismo método. Ahora vamos a ver a Jesús. Nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento y vamos a ver a Jesús. Mateo capítulo 6,
versículo 25 al 29. Guardaos. Bueno, ok. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Está hablando Jesús sobre el afán y la ansiedad, ¿verdad? En el contexto de lo que estamos leyendo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Siguiente versículo, vamos a llegar hasta el 29. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Seguimos leyendo. Escuche bien, aquí viene la enseñanza, aquí viene la predicación a través de la creación. Mirad las aves. Dios es bien práctico, hermanos. Dios es bien sencillo. ¿Sabe usted quiénes hemos complicado la Biblia? Nosotros. Nosotros, porque la hemos interpretado. Si nosotros dejáramos que fuera el Espíritu Santo el que la interpretara y nos la revelara, pero nosotros las hemos interpretado. Y en ese ánimo y en ese buen deseo de interpretar nosotros la Biblia, nos hemos equivocado. Pero Dios es bien práctico, es bien sencillo, nada complicado. Miren las aves, les dice Jesús. Está tratando de convencer a sus oyentes de que no se afanen, no que no trabajen, todos tenemos que trabajar, que quede bien claro, ¿no? No vaya a ser que mañana el esposo le diga a usted, ya dijo el pastor que no hay que trabajar. No se trata de eso. Jesús estaba en el contexto que estaba diciendo es que hay cosas más importantes, más interesantes y que el afán y la ansiedad produce ¿qué? Enfermedades, lo sabe usted y lo sé yo. Mucha de la gente que hoy está en una cama de hospital está enferma de ansiedad. El 90% de las camas de los hospitales está ocupada por gente enferma de ansiedad. Jesús estaba tratando con esto y le dice a sus discípulos, a sus oyentes, observen las aves. ¿Me lo regresas, por favor? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Usted ha visto caer muerto algún pajarillo en la calle? Yo traigo un taxi, Abraham también seguramente, bueno, no trae un taxi, pero trae un urbano. No sé cuántas veces le haya pasado a Abraham que vamos manejando, o a Ricardo que también maneja un taxi, o a quien maneje, y se estrella un ave en el parabrisas o en la parte de enfrente del carro. Y no es nuestra intención matarlo, pero se estrelló, apareció de repente y pues se murió. Es muy común ver pajarillos que se mueren, que caen a tierra. El Señor dice, ustedes que observan esas aves, quiero que se den cuenta que valen mucho más que esas aves. Está el Señor ahora utilizando el primer libro, que es el libro de ¿qué? De la creación. ¿El libro de qué? No olvide esto, porque esto es muy importante. Tan importante que aparece en la Biblia. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo siguiente. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie puede hacerse más grande por mucho que te desesperes o que tengas presiones sobre ti. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Escuche bien, otra vez, considerad que, ¿con qué predica el Señor? Con su creación. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y mire lo que dice a continuación, y esto es muy tremendo. Pero os digo que ni aun Salomón, usted sabe quién fue Salomón, ¿verdad? El más rico de los reyes sobre la tierra, el más sabio, obviamente después de Jesús, que la reina de Saba hizo un viaje nada más para venir a ver la sabiduría y la grandeza del gobierno de Salomón. Y en Primera de Reyes no lo vamos a leer, Ani, no me lo dé, solo lo voy a mencionar. En Primera de Reyes capítulo 10, donde nos habla que la reina de Saba viene a visitar a Salomón, dice que ella se sorprende de ver cómo, escuche, cómo se visten sus sirvientes, no el rey, sus sirvientes. Y si la Biblia nos revela que así se vestían sus sirvientes, ¿cómo se vestía el rey? El Señor agarra y está enseñándole a esta gente y le dice, pero os digo que ni aun Salomón, la referencia que toma Jesús, que es el que está hablando aquí, a mí me impresiona. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Es muy importante que en nuestra vida cristiana, en nuestro andar con Dios, nosotros nos demos cuenta que Dios nos va a predicar con la Biblia. Aquí la tengo y siempre la cargo. Y les invito a que traigan una Biblia. He intentado hacer campañas aquí en la iglesia para que todos traigan una Biblia, pero no he encontrado eco. Es más fácil en el celular. Pero en el celular siempre va a tener la atracción del WhatsApp, del Face, de un mensaje, del Instagram o de lo que usted tenga. Y le va a robar ese enlace que usted tiene con Dios. Yo prefiero traer este libro. Y no estoy en contra del celular, es muy útil, yo lo uso
como taxista es una herramienta de trabajo. Pero en cuanto a traer la Biblia ahí, se corre ese riesgo que nos robe la atención. Yo prefiero a la antigüita traer este libro. No se descarga, no se le quita la pila, no se le va la luz, no se pone negra la pantalla. Solo lo que tengo que hacer es abrirlo y leerlo. Por eso usted siempre me ve con una Biblia. Así que yo le animo, le exhorto a que usted traiga una Biblia. Use una Biblia. Y no solo usted, si tiene hijos o familiares, regáleles una Biblia para que traigan una Biblia. Sirve que se familiarizan con ella. A mí me da mucha tristeza cuando luego decimos, abra la Biblia en el libro tal, capítulo tal, verso tal, y andan dándole para allá, para acá, para el otro lado y para el otro lado y para acá, y no lo encuentran. ¿Por qué razón? Porque no se han familiarizado con este libro. Y este libro es importantísimo. En el Salmo 8, versículo 1, vamos a ver a David, al rey David. Nos vamos a regresar al Nuevo Testamento. Salmo 8, versículo 1. Por favor. Está un poco lento el internet, yo creo que por el tiempo. Oh Jehová, está escribiendo aquí David, inspirado por el Espíritu Santo. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Escuche lo que dice David. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Sí sabe usted que David era pastor? ¿Sí sabía usted? Pastoreaba las ovejas de su papá Isaí. ¿Cuántas veces cree usted que en ese campo, en esa hierba, en las noches oscuras, David se quedó mirando hacia el cielo y veía la gloria, la inmensidad de Dios? David es muy dado a enseñarnos o a mostrarnos este tipo de predicación de parte de Dios. Cuán glorioso es tu nombre, escuche bien, no en una parte de la tierra, en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. Bríncate el versículo 3, no me des el 2 por favor, necesito el 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Es indudable que David era un romántico empedernido. ¿Alguno de ustedes ha visto la luna de octubre? Que inspiró a alguien a escribir que de las lunas la de octubre es más hermosa. Alguna vez la usé para llevar serenata. Qué hermosa se ve esa luna, ¿no le parece? Dios nos predica y nos enseña y nos muestra su creación para que nosotros nos regocijemos, pero aprendamos a través de ella. Cuando veo tus cielos, dice David, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire lo que dice David en el versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David miraba la grandeza de Dios en los cielos, en los astros, se miraba a sí mismo y decía, ¿quién soy yo? ¿Para qué ese Dios que creó todo eso? Que David no tenía ningún problema en decir que el Dios nuestro es el Dios que había creado todo eso. No tenía ningún problema. David estaba seguro que todo eso lo había creado Dios. Sin embargo, él agarraba y se miraba a sí mismo y dice, después que veía la inmensidad de esas maravillas, decía David, ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que de él tengas memoria o para que lo visites? Pero una de las declaraciones referente a esta doctrina de los dos libros de Dios está en el Salmo 19, y ahí es donde voy a aterrizar. Salmo 19 del 1 al 10, por favor. No sé cómo esté con el tiempo, pero vamos bien. Salmo 19 del 1 al 10 dice, escuche, otra vez David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Era un poeta David. Era un Agustín Lara de aquel tiempo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el libro de la creación es el libro de las obras de Dios. Todo lo que Dios creó. Nunca se nos tiene que olvidar que antes de colocar a Adán en el Edén ya estaba todo lo que Adán iba a necesitar. Ya el Señor había, después de que Él coloca al hombre en el Edén, ya no crea absolutamente nada. Nada. Ya no había nada más que crear. Estaba todo allí lo que el hombre podía necesitar. Toda la obra de Dios estaba frente a los ojos de Adán. Dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, no necesitaríamos o necesitamos, como dicen algunos blasfemos de Dios, incrédulos, duros de corazón y de cerviz, es que yo solamente cuando vea a Dios lo voy a creer. Mire, una vez un hombre me dijo eso.
Estábamos no peleando, estábamos discutiendo. No es lo mismo pelear que discutir. No confunda las cosas. No es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Una cosa es discutir y otra cosa es pelear. Se puede discutir un punto de vista. De hecho, los políticos a eso se dedican, a discutir puntos de vista. Entonces, un día un hombre, lo estaba yo tratando de evangelizar porque él me hacía preguntas. Y ese hombre, después que le respondí varias, me salió con esta chocantería. Pues yo que se me pare Dios enfrente y entonces sí. Entonces, estábamos en un cobertizo y nos cubría el techo ese cobertizo, como a la 1, 2 de la tarde, 1:30. Y le dije a ese hombre, ven para acá, salte del techito. Así como el Señor me lo lleva afuera. Y le dije, quiero que mires ese sol. Estábamos en Dos Bocas, Tabasco, antes que tuviera la refinería y todo eso. Hace muchos años, ya tengo algunos años, aunque usted me vea chavo, pero ya tengo varios años. Ven para acá. Le dije, te voy a hacer una proposición. Quiero que mires a ese sol de frente. Míralo y quiero que le sostengas tu mirada. El hombre bien desafiante y bien arrogante dijo, va, y que se queda mirando al sol. ¿Cuánto tiempo cree usted que lo resistió? Y le agregué sin parpadear. Me porté muy cruel, ¿verdad? Agarró y se le quedó mirando al sol. Muy pronto empezó a parpadear y muy pronto que se pone la mano y le dije, no, yo no te dije que te pusieras sombrilla, te dije que vieras al sol. No, es que no puedo, me lastima la vista. Le dije, si no puedes sostener la luz de ese sol, ¿cómo se te ocurre que vas a sostener la luz del creador de ese sol? O sea, ¿dónde te cabe la idea? Y hay mucha gente que así habla y dice sin conocimiento, sin entendimiento. Este hombre agachó la cabeza avergonzado. No se convirtió, se lo tengo que decir. No se convirtió. Yo cuando se convierte yo digo, y se convirtieron, pero no se convirtió. Sin embargo, eso fue lo que le dije a este hombre. Porque él quería que Dios se le parara enfrente. Y Dios nos predica, nos enseña a través de su libro, de sus obras, de su libro de la creación. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 5. Y como esposo que sale de su tálamo, esta es una poesía hebrea de cuando se casaban los novios, etcétera. No voy a entrar en ese tema porque no estoy predicando de bodas. Dice, como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Está hablando de la posición del sol. Recuerden que David no tenía una brújula, no tenía los implementos que ahora nosotros tenemos. Él veía que el sol salía en un punto y se ocultaba en otro. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7. Aquí es donde vamos a ver el cambio. Mire usted, que Dios nos predique con su creación es muy bueno, pero nadie se convierte viendo las estrellas. Nadie se convierte en una noche de luna llena mirando la luna. Nadie se convierte mirando cómo abre una flor o una rosa. Nadie se convierte de esa manera. Es buena la que estoy hablando, que sí, Dios la usa. Pero para nosotros convertirnos necesitamos la palabra. Lo único que tiene el poder de convertirnos, de transformarnos, que es el tema que ahorita se está tratando mucho en la iglesia, es la palabra de Dios. Aunque el libro de la creación es bueno, Dios lo usa, no está peleado el libro de la creación con la Biblia, no compiten entre ellos, antes bien se complementan. Eso es. El libro de la creación y la Biblia se complementan, no hay envidia. La Biblia no envidia al libro de la creación, el libro de la creación no envidia a la Biblia, porque se complementan para podernos enseñar. Entonces David ya había estado viendo lo suficiente, leímos el Salmo, ¿verdad? Del 1 al 6, donde él está hablando que los cielos cuentan la gloria del Señor. Y de repente David le da un giro a lo que él está diciendo. Sabemos que estaba inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces David agarra y dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Que convierte qué? La creación no nos puede convertir, aunque sí nos ayuda a conocer a Dios. La creación nos informa y nos muestra el poder de Dios. Esa es la creación. Pero la palabra del Señor nos transforma y nos hace receptores de ese poder. Lo voy a repetir otra vez. La creación nos informa y nos muestra el poder de Dios. Esta es la creación.
Y Dios no la elimina, nos enseña a través de ella. Pero la palabra del Señor nos transforma lo que no puede hacer la creación y nos hace receptores de ese poder. Entonces vemos por un lado el libro de la creación, vemos por otro lado la Biblia y vemos que se complementan. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. ¿Sí me estoy explicando? La creación nos permite ver la gloria de Dios. David lo acaba de decir. La creación nos permite ver la gloria de Dios. Pero la palabra nos hace gloria para ese Dios. Voy a volver a repetir esto. La creación nos permite ver la gloria de Dios. Pero la palabra nos hace a nosotros ser gloria para ese Dios. Nunca se le olvide que cuando el Señor nos ve, ve a Jesús. ¿Sí? Entonces yo me miro en el espejo y veo que tengo los ojitos cafeces, una naricita así, pues no sé, ¿no? ¿Cómo se dice esta nariz? De guayabo, ¿cómo? Unos labios pronunciados. Y yo me estoy mirando en el espejo, pero tengo en mi mente, no, el Señor me está mirando rubio, de ojos claros, así como, a ver, no tenemos un dibujo de la persona de Jesús, o una expresión, pero tenemos la de David, y Jesús venía en esa línea. La Biblia dice de David que era rubio y de hermoso parecer. Así que cuando el Señor nos ve exactamente así, como ve a su Hijo. Por eso es que no nos ha consumido. ¿Usted cree que si el Señor nos viera como nosotros somos, estuviéramos aquí? ¿Realmente cree usted que estuviéramos aquí? Ni usted, ni yo, ni ninguno, mencióneme al ministro más ungido, no estaríamos aquí si no fuera por la obra de Cristo que nos revistió de su ser, de su presencia, y nos podemos presentar delante del Padre como aceptos, como perdonados, como justificados, como perfectos, como santificados, como hijos, como herederos y coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Así es como el Señor nos ve. Apláudale fuerte. Yo luego veo a la gente que a Juan Gabriel le aplauden con todo. Y a Vicente Fernández ni se diga. Bueno, ya se murieron, ¿no? Le aplaudían. O la gente, o a los Tigres del Norte que acaban de venir a Veracruz. ¡Wow! Y cuando se trata de aplaudirle al Señor somos como que muy parcos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Háganlo. Aleluya. No nos damos cuenta, amados hermanos, que vivimos en medio del libro de Dios todos los días. Esa es nuestra vida. Vivimos en medio del libro de Dios. Somos nosotros mismos una página de ese libro. Nosotros mismos somos una página de ese libro. Pero no lo percibimos. Es importante que nuestros sentidos estén alertas, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestro espíritu esté afable para que seamos receptores de todo lo que Dios le está revelando a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que ahora que vino Bill, el Señor nos trajo revelación? Amén. Santo del cielo. Gloria a Dios por Bill y por Linda. Amén. Ahora, qué bueno, qué chido que vino Bill y que vino Linda. Qué chido que Henry los haya traído. Pero esto debería ser para nosotros lo cotidiano, lo natural. Nosotros deberíamos de vivir en ese ámbito de la revelación de Dios. Qué bueno que ellos vinieron y Dios los usó, pero nosotros deberíamos de vivir en ese ámbito de la revelación de Dios. Tengo un video que mostrarle, le he pedido a medios que lo ponga. Ahorita que usted vea ese video, quiero pedirle un favor, porque va a escuchar algunas cosas referente a mí. Trate de hacerlas a un lado y escuche lo que el video dice del Señor. O sea, va a mencionar, quien lo grabó va a mencionar algunas cosas referentes a mí. Trate de hacerlas a un lado. Enfóquese en el Señor. ¿Sí? Enfoque en el Señor. Tenemos un serio problema en las iglesias cuando nos enfocamos en el pastor o en la pastora y dejamos de lado a Jesús. En algún momento el pastor o la pastora nos va a fallar. No va a tener tiempo de saludarnos, de platicar, de comer con nosotros, de acompañarnos, de visitarnos. ¿Y qué vamos a decir de lo de ella? Lo que usted sabe que se dice. Pero no deberíamos de poner nuestra mirada en ellos, aunque les amamos y son importantes para nosotros, pero nuestro Salvador es Jesucristo. No sé, Ani, si lo tengamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo Julio César Esparza García de la ciudad de Tampico. Quiero compartir en breve algo que sucedió hace años. Yo trabajé en el barco Grúa Tolteca, donde Dios me dio la oportunidad de conocer a muchos hermanos en Cristo, a muchos compañeros de trabajo, pero
unos compañeros que predicaban la palabra de Dios. Cuando yo llego y veo que predicaban y me los empiezan a presentar, mira, ellos son fulanito de tal, y dentro de ellos venía una persona que se llama el hermano Rafa, no sé si lo conozcan. Él marcó mucho mi vida, la manera de predicar, la manera, el entusiasmo con lo que lo hacía. Y pues eso, mi hermano, es agradable. Trabajar y conocer a una persona como esas, a mí me llena de gozo. Y en esta mañana, mi hermano, yo quiero compartirles algo que Dios permitió vivir. Hace años llegó una tormenta a la ciudad del Carmen. La anunciaban en las noticias que iba a golpear el Golfo de México. Y pues el barco, siendo sinceros, estaba cansado, ya estaba viejito, en pocas palabras. Cada vez que llovía fuerte y había tormentas, a mí en lo personal me preocupaba mucho. Pero en una ocasión se anunció la tormenta, yo estaba de descanso. Y a mí me preocupó eso, Yo cada vez que estaba de descanso, oraba por el barco, oraba por las almas, porque ahí se predicaba la palabra de Dios. Y esa ocasión, yo le hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Viene una tormenta muy fuerte. Vamos a orar. Y pues para la gloria de Dios hacemos los devocionales familiares aquí en su humilde casa. Oramos por ese barco. Pero ya en la noche, mi hermano, cuando iba a dormir, yo seguía con esa angustia. Mi esposa se durmió y yo me hinqué a seguir orando por ese barco, y con mucha angustia, con mucho dolor y con lágrimas en mis ojos yo oraba y le pedía, Señor, guarda ese barco, mis hermanos, tú protégelos en el hueco de tu mano. Tal parece que descansé y me duermo, mi hermano, me levanto, me acuesto y me duermo. Y de repente yo contemplo en sueño, en visión, no sé qué pasó. Yo veo y contemplo la situación, veo el mar agitado, el mar golpeando el barco se hacía para un lado y para otro, y yo me acuerdo que yo nomás cerraba los ojos y decía, Dios mío, toma control de ese barco. Dios mío, toma control de ese barco. Salva a mis hermanos. Y yo lloraba. Yo lloraba, mi hermano, porque yo contemplaba que el barco se hacía para un lado y se hacía para otro. Y yo cerraba los ojos llorando, pero al mismo tiempo clamando. Pero cuando escucho una voz que el recordarla, mi hermano, me estremece. Una voz que decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y yo en mi angustia, yo decía, es que el barco, Señor, el barco se puede hundir. Mira cómo se hace. Y yo con los ojos cerrados, clamando a Dios. Y me decía, no llores, yo tengo el control. No llores, yo los tengo en el hueco de mi mano y nadie me los arrebatará. Nadie podrá hacerles daño. Y esas palabras, mi hermano, al escucharlas, pues, por lógica me dieron tanta confianza que entonces yo abro los ojos al instante y veo el mar. Pero veo del cielo, mi hermano, que baja una mano. Y cuando yo sigo esa mano, la voy siguiendo. Veo una mano, mi hermano, con un barco, sosteniendo un barco en esa mano. Y el agua, mi hermano, escurriendo por esa mano hermosa. Desde la manga también escurría agua. Estoy contemplando esa visión, ese sueño, no sé cómo decirle, pero es una experiencia que viví. Y al momento pues dejé de llorar en el sueño, pero me levanto contento.
despierto, contento, pero con lágrimas en mis ojos, y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Y le platico esto a mi esposa. Dice, bueno, entonces ya duérmete, ya Dios te confirmó que Él cuidará de ellos. Le digo, sí, yo lo sé, pero siento hermoso. Si tú supieras cómo vi el ver la mano de Dios, mi hermano, sosteniendo el barco, donde las aguas golpeaban de un lado y para otro, mas sin embargo el barco en la mano de Dios, yo sabía que estaba seguro. Tengo esa imagen, no se me va a olvidar jamás. Recuerdo que ya pasó 3, 4 días, me tocó regresar a trabajar y me pongo a platicar con el hermano Rafa. Y me platica de la tormenta, le platico de la visión o el sueño que tuve, y nos gozamos tremendamente, porque recuerdo que él decía que cuando estaba esa tormenta y ellos oraban, de momento, aunque las olas golpeaban de un lado para otro, ellos sentían que el barco no se movía. Yo recuerdo que le dije, es que es ahí cuando Dios tenía el barco en su mano. Lo compartimos, nos gozamos, y para serles sincero, pues ya no recuerdo más, pero la esencia de este mensaje, mi hermano, es que en la mano de Dios estamos seguros. Cuando confiamos en Él, estamos seguros. Y como dice su palabra, Él nos guarda en el hueco de... El hombre que ustedes vieron se llama Julio César Esparza, tiene nombre y es un ser humano, es una persona. Vive en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, actualmente. Él era uno de los predicadores en ese barco, en esa iglesia que por la gracia de Dios me tocó pastorear 14 años. ¿Por qué le estoy compartiendo de la predicación de Dios a través de su creación? Porque fue en ese barco donde Dios nos predicó tremendos mensajes a través de su creación. Escuche, Julio César Esparza estaba en su casa porque había un rol. Unos estábamos arriba y otros bajaban a descansar. Entonces Julio César Esparza estaba descansando, pero él oraba por nosotros porque nosotros estábamos en medio de la tormenta. Él estaba en su casa, pero nosotros estábamos en un cuarto a bordo del barco orando al Señor, clamando al Señor para que nos salvara, porque esa cosa se iba a hundir. Esa era la realidad. Y en medio de eso, de repente, el barco se quedaba quietecito, lo que acaba de decir él. A ver, Julio lo platica desde la visión que tuvo en su casa, pero yo, para la gloria de Dios, estuve allí en ese barco. Yo estaba dentro de ese cuarto. Yo no podía ver lo que estaba sucediendo en el exterior, pero sí podía sentir el golpe del mar sobre esta embarcación. Y le decía yo a los hombres, ya se dieron cuenta que cuando elevamos el clamor, cuando más gritamos, cuando hablamos más fuerte, el barco se queda quieto. Entonces yo asocié la quietud del barco a nuestro clamor, al volumen con el cual nosotros le hablábamos a Dios. Sin embargo, cuando él regresa, como lo dijo, y platica conmigo, me dice, hermano, yo oraba por ustedes y yo vi cómo Dios sostenía el barco en su mano. Lo sacaba del agua literal, me dijo él. Eso tenía mucha lógica, porque eran los momentos en que nosotros, el barco no se movía. Yo recuerdo que tenía la Biblia en mi mano derecha y en la mano izquierda yo estaba agarrado de un peldaño de una escalera, porque eran literas, son literas. Entonces para subir a la segunda hay una escalerita y ahí me agarré, porque si me soltaba me caía, literal. Era un momento muy complicado, muy difícil. Cuando Dios nos quiere predicar, no solo con la Biblia, sino con su creación, vamos a vivir esos momentos. Nos van a forjar esos momentos. Como decimos coloquialmente, nos van a curtir, nos van a templar. Hace el 22 de junio tuvimos la visita aquí de otro de los tripulantes de ese barco. Vino aquí. Henry le dio una predicación un domingo y testificó exactamente lo mismo. Hace algún tiempo fuimos a Cavada a visitar a un pastor que también surgió de allí y dijo exactamente lo mismo. Es decir, hubo un grupo de hombres que en algún momento Dios trató con nosotros, no solamente con la Biblia, lo vuelvo a repetir, que es importantísima, sino con su libro de la creación. Por eso ahorita que vino Bill y empezó a decir del mover de Dios, lo que él veía, lo que él creía que era el tiempo para la iglesia, y dijo Bill, cuando Dios se mueve, prepárense, porque cuando Dios se mueve, suceden cosas. Cuando Dios se mueve, suceden cosas. Y esto que nos acaba de compartir Julio César Esparza es real, es una experiencia de vida.
Así que yo no sé en este día, usted que está aquí, cuántas veces le ha sucedido que Dios le está predicando, le está enseñando, lo está equipando, no con la Biblia, que insisto es importante, sino con su creación. Y a veces no lo percibimos. Con su creación, Dios lo hace comúnmente, lo vimos con Abraham, cómo lo hizo, vimos a Jesús refiriéndose a la creación, vimos a David, cómo es que lo hicieron. Y cuando uno está metido en esas situaciones como la que acaba de describir ese hombre, ¿quién cree usted que no se ponga? Hasta los ateos dicen ahí, Dios ayúdanos. Decía una personita cuando escuchó un testimonio de esto, no, pues ahí sí, hay que adorar porque hay que adorar. Yo decía el otro día en el diplomado, porque luego a veces entre nosotros hay algunas dificultades, ¿verdad? Parece que no nos llevamos bien unos con otros, etcétera. Y yo les decía, en el barco eso era también igual, pero cuando se estaba hundiendo todos le sacábamos el agua al barco. Porque no se iba a hundir uno, nos íbamos a ir todos. Ahora, quiero terminar con esto. Dentro de esto que hoy les estoy compartiendo, de los 2 libros de Dios, hay un momento en nuestro tiempo devocional y de oración que Dios demanda algo más de nosotros. La oración es un diálogo con Dios, pero hay un nivel. A ver, no se confundan, no es que la oración no sea importante, ¿eh? Es importantísima. La Biblia dice orar sin cesar. Pero después de la oración hay otro nivel que se llama clamor. El clamor está por encima de la oración, no en importancia, sino en comunión con Dios. La oración es un diálogo con Dios, lo podemos hacer con la mente, en silencio, como usted lo quiera hacer, pero el clamor es un grito desesperado. El clamor es un momento de desesperación donde estamos nosotros viviendo, pasando una situación difícil, complicada. Eso es un clamor. Jesús, no voy a revisar los textos porque se me acaba el tiempo y ahí tengo que terminar. Pero Jesús muchas veces clamó a Dios. No oró, Jesús oraba. Sí, nos han enseñado y seguimos, Henry nos ha enseñado mucho de eso. Pero dependiendo de la situación que Jesús estuviera viviendo, a veces él pasaba del nivel de oración al nivel de clamor. Vamos a revisar, todavía tengo unos minutos. Mateo capítulo 27, versículo 46, por favor. Mateo capítulo 27, versículo 46. Estamos terminando, nomás deje que el internet nos permita. Cerca de la hora novena, que es cuando Jesús está colgado en la cruz. La hora novena eran las 3 de la tarde. Estaba colgado, estaba a punto de morir. Y cerca de la hora novena dice que Jesús oró a gran voz. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Clamó. Clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba a punto de entregar su vida. No de morir, porque nadie le quitó la vida. Él dijo, yo la entrego. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Pero nosotros vemos aquí que Jesús, ¿qué hace? Clama. Él sube del nivel de oración al nivel de clamor. Luego en Lucas 23:46, por favor, Ani. Lucas 23:46. Entonces Jesús, otra vez vemos este principio, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, murió o expiró. Y en Juan 11:43 nosotros volvemos a ver otra vez a Jesús en este nivel, más allá de la oración. Juan 11:43, cuando él resucita a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El clamor, hermanos amados, es un grito desesperado, es un grito de angustia, de alguien que necesita la ayuda de su Padre. El clamor es una petición desesperada, mientras que la oración es un diálogo. ¿Es mal orar? No, oremos, la Biblia nos dice que oremos. Pero el clamor es algo más que una oración. Cuando Dios nos esté predicando a través de su creación, yo le doy un consejo pastoral. No se quede en orar. Clame. 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 Voy a terminar con esta expresión. Ay, tengo otro testimonio, pero bueno, nos vamos a demorar mucho. A ver, ¿cuántos quieren que el otro testimonio? No, pues somos muy poquitos, mejor no. ¿Cuántos, a ver, quieren escuchar el otro testimonio? Son como 5 minutos. Ya se animaron. Ya se animaron. Ok, me desconcentré.
Lo que Julio Esparza nos compartió sucedió hace años. Eso fue en el 2011. Pero hace aproximadamente un mes, esto está fresquecito, un mes, enfermó un niño. Se puso muy grave. 1000 de glucosa. Sin nombres. No voy a mencionar nombres y le pido que no mencione nadie en nombres porque sé que algunos de aquí saben de qué estoy hablando. Vamos a no mencionar nombres, ¿ok? Enfermó un niño, 1000 de glucosa. Pidieron que se orara por ese niño. Yo creo que la iglesia se puso a orar. Lo correcto. Cuando leí la petición me puse a orar. Hay momentos que yo le digo a mi esposa cuando estamos en casa, necesito estar a solas con Dios y la dejo en la sala. Cuando yo hago eso, ella sabe que no estoy para nadie y nadie me debe de molestar. Necesito un tiempo con Dios a solas y me subo a mi recámara. Cierro y me encierro con Él. Me subo a mi recámara y empiezo a orar por este niño. Estaba muy grave, es real. 1000 de glucosa. Consultando a un médico, después de que el niño sanó, para la gloria de Dios, y salió del hospital, el médico decía que nadie puede resistir eso. Que dos cosas, o se moría o los aparatos de medición estaban mal, que habían medido mal. Pero ni se murió, ni los aparatos estaban mal, sino que Dios quería glorificarse y quería predicarnos algo a través de su creación. Así como Él lo hace. Lo hemos estado repitiendo una y otra vez. ¿Qué sucedió en ese cuarto? De repente pasé de la oración al clamor y empecé a llorarle a Dios, literal. Dios, yo soy muy llorón, ¿eh? Cuando usted me ve a llorar, yo soy muy llorón. A mí no me interesa si me ven, si me critican. Yo a Dios le lloro. Y empecé ahí en mi cuarto a derramar mis lágrimas y preguntarle a Dios, Dios, este niño está muy mal, Señor. Yo amo a sus padres y amo a este niño. ¿Qué puedo hacer? Dime, te necesito que me hables. Mira cómo está su glucosa, 1000. Y vino la palabra del Señor a mi espíritu. Me dijo, hay que vaciarlo. Escuché, literal. Voy a decir las palabras literales como el Señor me las dijo. Hay que vaciarlo, me dijo el Señor. Oh, qué chido, genial. ¿Y cómo lo vaciamos? Ok, hay que vaciarlo. ¿Cómo lo vaciamos? Me dijo el Espíritu, ¿cómo consumes un dulce? Bueno, pues voy a usar un término, espero que no les parezca chocante. Pues chupándolo, ¿no? Uno agarra un dulce, lo empiezas a chupar y se va consumiendo hasta que se acaba en tu boca. ¿Sí le ha pasado que está comiendo un dulce? No lo mastica, lo va chupando y se va haciendo chiquito hasta que se acaba. ¿Cómo lo vaciamos, Señor? Fue mi pregunta. ¿Cómo se vacía un dulce? ¿Cómo vacías un dulce? Me dijo. Pues chupándolo. Dijo, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, genial. O sea que lo que me estás diciendo es, disculpe la expresión, pero esto fue lo que yo le dije al Señor. Lo que me estás diciendo es que hay que chupar al niño. Me dijo, sí. Ok, genial. Ahora ya sé que hay que vaciarlo, ya sé que hay que hacerlo como se vacía un dulce, ya sé que hay que chuparlo. Ahora dime dónde. Me dijo, en los pies. En los pies. Y me agregó 7 veces cada pie. Usted conoce la relación del número 7, ¿no? Con la Biblia y con la palabra de Dios. Me comuniqué con su madre directamente. Le dije, ¿está cerca del niño? Me dijo, sí, me mandó una foto. De esas fotos que le mandan a uno que se borran enseguida. Uno las ve una vez y se borran, porque no quieren que uno las comparta. Y qué bueno, ¿no? Me mandó esa foto. Entonces vi al niño, ella lo tenía abrazado. Dice, sí, aquí estoy con él, lo tengo abrazado. Le dije, mira, ¿crees que pueden chuparle los pies al niño? Me dijo, sí, sí, dice, sí. Le digo, ¿lo puedes hacer? Dice, pero es que yo lo tengo abrazado. ¿Lo puede hacer mi esposo? Le dije, pues yo prefería tú porque ustedes son más tiernas. A veces nosotros los hombres somos más rudos, pero bueno. De hecho, ella me respondió y me dijo, ya lo está haciendo. Lo hicieron y de 1000 la glucosa bajó a 580. Al niño lo movieron de un hospital a otro hospital. Todo esto sucedió el viernes en la tarde, sábado en el día. El domingo que nosotros tuvimos servicio aquí, yo salí de la iglesia, yo sentía la necesidad de ir a verlos y fui al hospital. Estuve con el matrimonio, estuve con ellos. El niño ya estaba hasta en proceso de darlo de alta, bajarlo a piso y darlo de alta. Y ahora tenía 90 de glucosa. Nosotros sabemos que ese es un número normal, considerable. Ahora,
Esto no lo saben los pastores, me atreví a compartirlo porque alguien de la iglesia me dijo, tienes que compartirlo, pero yo no quería, sin antes decírselo a los pastores, pero no están. Así que ya lo hice, ya se los compartí. Cuando Dios nos predica y nos enseña a través y por medio de su libro de la creación, van a suceder cosas muy locas. Alguien aquí en la iglesia dice que yo soy muy loquito. Gloria a Dios. Quiero ser más loco todavía. Más loco todavía. Si por ser loco, padecer locura, Dios me va a mostrar esas cosas, más loco todavía. Así como David le dijo a su mujer cuando lo criticó porque danzaba, le dijo David, me voy a volver más vil todavía. Más loco todavía. Si a través y por medio de esa locura Dios va a revelar, va a mostrar cosas, va a hablar, más loco todavía. Y los invito a ustedes a que participen de esa locura. Dios, en los días que estamos viviendo y en los días que siguen, nos va a estar predicando mucho a través de la Biblia, pero también nos va a estar predicando a través de su libro de la creación, de sus obras. Y eso es muy loco. Así que si usted está listo, como dijo Billy, dijo, cuando Dios se mueve, prepárense, porque cuando Dios se mueve, algo sucede. Así que prepárense o preparémonos, porque también estoy aquí para lo que Dios va a hacer. Yo nunca he pedido ni pedí que Dios me enseñara así o me doctrinara así. Él lo ha hecho. Eso del barco fue una soberana locura. ¿Sabe cuántas veces yo le pedí a Dios que no me metiera en una tormenta? La gente me dice, su hermano, es que usted qué valiente. ¿Cuál valiente? Si estaba yo temblando. Por Dios santo. No tenía miedo, por Dios santo. Sentía yo que me daba taquicardia. Yo estaba dentro de ese barco. Pero poderoso fue Dios siempre para sostenerme y para no permitir que mi miedo superara mi fe. Y eso fue lo que pasó. Entonces Dios va a estar hablando, va a estar enseñando, va a estar predicando, pero muchas de sus formas y de las cosas que nos va a predicar y que nos va a enseñar va a ser a través del libro de la vida, del libro de su obra, del libro de su creación. Eso está en la Biblia una y otra y otra y otra y otra vez. Son los métodos de Dios. ¿Cuántos de aquí dicen, Dios, yo quiero que tú me prediques a través de tu creación? Yo quiero, Señor, que si tengo que pasar, a ver, esto no es un acto sadomasoquista, pero Señor, si tengo que pasar por dolor o estoy pasando por ese dolor, Señor, yo sé que tú me estás procesando y me estás enseñando a través de tu libro de la creación. Señor, yo no lo entiendo, decía Ricardo hace rato que se paró aquí. Hay cosas que nosotros no entendemos. Cuando Pedro reveló, o el Señor le reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Pedro no tenía ni idea. Jesús le tuvo que decir, Pedro, eso te lo reveló mi Padre. Tú eres un pescador de bagres. Tú no podrías tener la capacidad. Bueno, el bagre es un pescado, para los que no le conocen. Pero sin embargo, Pedro tuvo eso porque Dios se lo reveló. Y Dios le predicó a Pedro a través de la creación más de una vez. ¿Recuerda cuando caminó en el agua? ¿Eso no le parece loco? Eso es predicarle a Pedro por medio del libro de la creación. Y encuentro que en estos tiempos Dios nos va a estar predicando así. El niño salió del hospital, está en su casa, está con sus padres. Les amamos, ellos saben que les amamos. Y la gloria es del Señor. Así que en esta tarde yo le animo. Manténgase firme. Manténganse no creyendo en Dios, sino creyendo a Dios. ¿Me puedes ayudar con el teclado, Edgar, por favor? Hay una canción que dice que Dios lo hará otra vez. Que Él abrió el mar y que Él hizo, dice, tú lo harás otra vez. Bien, las experiencias que les comparto de mi loco andar tiene que ver con que creo, como Bill dijo, que Dios lo hará otra vez. Que Dios nos va a permitir ser enseñados a través de su libro de la creación. Usted se va a ver envuelta en situaciones difíciles, complicadas. Es inevitable, ¿eh? ¿Cuántos de aquí queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de aquí necesitamos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de aquí queremos que Dios use nuestra vida? ¿Cuántos le hemos pedido al Señor, Señor, úsanos? Bueno, amados hermanos, entonces, ¿cuántos de aquí estamos dispuestos a transitar
por esa predicación a través del libro de la creación de Dios. Él escribió 2 libros. De hecho, el de la creación fue antes de la Biblia. Después Él reveló la Biblia. Y hoy la Biblia es importante. Pero la Biblia no está peleada con el libro de la creación. No compiten. No tiene envidia una de la otra. Antes bien que se complementan. Se complementan. Así como el varón con la mujer. Así como la masa con la levadura. Se complementan. Y así como del hombre con la mujer nacen los bebés. Y de la masa con la levadura brota el pan que tanto nos gusta. ¿A quién le gusta el pan? A mí se me nota que me gusta. Yo creo que se nota, ¿eh? Bastante me gusta el pan. Así Dios lo está haciendo. Dios quiere predicarle a usted. Cuando esté sucediendo eso, y si está sucediendo en este momento, alabe al Señor. Glorifíquelo con todo su corazón y aprenda la lección que Dios le está dando. Acostúmbrese a tener junto a usted una Biblia y una libreta de notas, porque Dios le va a dar sueños. Cuando Dios le dé sueño, anote, porque luego se nos olvida. Ay, soñé, pero ya no me acuerdo. Anótelo. Si Dios lo despierta y le da un sueño, anótelo, porque Dios está interesado en que usted comparta lo que Dios le revele. Tome nota y luego platíquenoslo a los pastores acérquese. ¿Sí me estoy explicando? Porque luego tenemos la costumbre de que Dios nos habla y es que, a ver, es que yo no sé si fue Dios. No, yo creo que no fue Dios. Y nos privamos de tremendas bendiciones, de tremendos milagros, y privamos a la iglesia porque nos guardamos aquello que Dios nos dio. Hermano, y es que se van a burlar de mí. Se burlaron de Jesús. Se burlaron de los apóstoles. Amén. Siempre vamos a estar expuestos a eso. Pero ¿qué si dentro de eso Dios salva a algunos? ¿Qué si dentro de eso el Señor sana a algunos? ¿Qué si dentro de eso el Señor convierte a algunos? ¿Qué si dentro de eso el Señor provee para algunos? Alábenlo con todo su corazón y póngase de pie. Y vamos a adorar al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Debemos mover, te adoraré.
que es eterna, tu palabra que hoy nos trae gozo, tu palabra rica en misericordia, en bondad. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Milagroso y abres el camino. Hoy dejamos en tus manos, Señor, esta semana que comienza. Cada familia de CCI Veracruz, aquellos que tú vas a traer, Señor, y aquellos que aún todavía, Señor, están confusos. Tú añadirás, Señor, porque la obra es grande. La obra es grande. Es tu reino aquí, Señor. Establecemos en el nombre de Jesús el reino de los cielos en tu vida. Establecemos aquí el reino de los cielos en tu casa. Para nosotros podrá ser imposible, pero para Dios con todo es posible. Con Dios todo es posible. Así eres tú. 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 Santo eres, Señor. Glorioso eres. Amados hermanos, mire, muchas veces me ha sucedido lo que me está sucediendo ahorita. Sé que tenemos que despedirnos por el tiempo, por la logística, por lo que manejamos, pero el Espíritu Santo desea más de ti, más de mí. Yo sé que tengo que despedir, yo sé que lo tengo que hacer. Hay un protocolo, hay un tiempo, todos tenemos compromisos, pero el Espíritu Santo desea más de ti, más de mí. No sé si podamos seguir adorándolo un par de minutos más. ¿Puede adorarlo un par de minutos más? ¿Puede adorarlo?
Puede adorarlo, puede adorarlo, puede adorarlo. Puede decirle: Señor, gloria a tu nombre. Puede clamar al Señor, no solamente orar, sino clamar con un grito desesperado y pedirle al Señor que le revele, que le instruya, que le predique, que lo forme a través de su libro de la creación. Padre, aquí está tu iglesia. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, estamos delante de ti, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de estos hermanos que hoy están aquí, Señor. A pesar del tiempo, a pesar de la lluvia, del viento, están aquí, Señor, para adorarte a ti, Padre. Oh Dios, gloria a tu nombre. A la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.